Buenas tardes. Nuestro grupo va a hablar acerca del abordaje de la investigación cualitativa a través de la teoría fundamentada en los datos. Cuando hablamos de la teoría fundamentada, estamos hablando de una teoría desarrollada por Gauss y Strauss hacia el año de 1967, con mejoras en el transcurso del tiempo. La teoría fundamentada habla o se resume en el significado simbólico de las cosas cuando interactúan unas con otras. En esta teoría decimos que existe un método de una recolección de datos, ¿sí? Donde hay un arraigo entre el análisis de los datos y la recolección de los mismos. Es decir también que podemos mencionar una teoría basada en conceptos. Cuando la teoría fundamentada se desarrolló, se descubrió que es capaz de proporcionar teorías, conceptos e hipótesis partiendo de los datos. En esa teoría se utilizan dos clases de teorías. Una que es la del método comparativo, que contiene o codifica análisis de datos, y el muestreo teórico, que selecciona nuevos casos según su potencial para ayudar a reafirmar conceptos. Para sintetizar todo, podemos decir que la teoría fundamentada es un método donde se descubre una teoría que logre explicar a partir de la inducción sucesos de incidentes derivados del campo o estudio. Gracias. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre tipos de códigos. Encontramos tres tipos de códigos, que son los sustantivos, el teórico y el en vivo. En el código sustantivo surge directamente de los datos empíricos directo del campo del estudio. En el código teórico se genera a partir de la clasificación y ordenación de integración de los memorandos en la teoría. Y el código in vivo procede de los lenguajes propios utilizados por los informantes. Vamos a hablar de formas de codificación. Son un proceso dinámico cuyo propósito es que el análisis, la organización y la presentación de los datos sean manejables y sencillos de realizar. Además, son una forma de distinguir las categorías una de otras. Las formas de codificación son 4. La abierta, que consiste en separar, detallar, comparar y conceptualizar los datos. La selectiva, que es el proceso de selección de un código, puede ser números, letras, abreviaciones, como una variable global o central. La teórica es el proceso de integrar los datos fragmentados que sucedió en la codificación abierta. La axial es el proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías a través de una combinación de pensamientos inductivos y deductivos. Y en la axial tenemos el fenómeno, que es la pregunta que está sucediendo aquí, las condiciones causales, que son las variables que conducen al desarrollo del fenómeno, y el contexto, que son localidades específicas donde un conjunto de condiciones influyen en la acción o en las estrategias. Las condiciones intervinientes disminuyen o alteran el impacto de las condiciones causales. Las estrategias de acción son las metas que los investigadores se han propuesto en respuesta al fenómeno
y a las condiciones intervinientes. Y las consecuencias pueden ser esperadas o inesperadas y son consecuencias de las acciones estratégicas. A continuación les voy a hablar acerca de los tipos de teoría emergente. Se clasifican en dos: teoría sustantiva y teoría formal. La teoría sustantiva está relacionada con la interacción permanente del investigador con los datos, en los cuales se pueden generar nuevas hipótesis que deben ser verificadas. En tal sentido, esta teoría es el resultado del procesamiento sistemático de los datos de campo mediante los procesos de codificación y categorización. Y la teoría formal se identifica con el estilo de recolección de datos y el análisis teórico, que son los que ayudan a la construcción de las hipótesis, las cuales deben ser comparadas constantemente con la teoría de datos que van surgiendo de la investigación. Hola, hoy vamos a hablar del muestreo teórico. Pues el muestreo teórico es la recolección de datos para obtener una teoría, ya que durante este proceso se realiza un cuadro estilo estadístico donde extraemos e incluimos únicamente lo más importante. Se formulan preguntas que vayan enfocadas con todo lo que se investigó durante ese proceso. Hola, a continuación hablaré de la metodología de esta investigación. Este estudio está enfocado en una investigación documental, es decir, que la información está basada en diferentes fuentes bibliográficas. Pero ¿de dónde vienen estas fuentes bibliográficas? ¿O cuáles herramientas se utilizan para tomar esta información? En este caso vamos a hablar de la entrevista estructurada, en profundidad no estructurada. ¿Por qué se determina de esta manera? Tiene ciertas características este tipo de entrevistas. Por ejemplo, en este caso las preguntas de las entrevistas no son preguntas fijas, son preguntas flexibles que van surgiendo en la medida que avanza la entrevista. Además de esto, las preguntas planteadas son preguntas abiertas que mantienen un orden, pero que también son flexibles. Estas entrevistas tienen como característica principal el hecho de que deben ser grabadas con la intención de que el investigador recopile la información suficiente de los informantes. En este procedimiento existen 5 momentos importantes para la recolección de la información. El primero de ellos se llama contextualización de las fuentes secundarias. Pero ¿para qué nos sirve este momento? Aquí el investigador conoce a fondo la estructura del tema y el objeto de estudio de nuestra investigación. El segundo momento tiene que ver con la selección de los informantes, los cuales son los que facilitan al investigador la información necesaria para la investigación. El tercer momento es la aplicación de las entrevistas y, como su nombre lo dice, es el momento en el que el investigador pone en juego su instrumento de recolección de datos. El cuarto momento es la interpretación de la información de las entrevistas. Esta es una de las funciones principales del investigador, ya que aquí es cuando se organiza y se recopilan todos los datos obtenidos a través de las entrevistas. El último momento de nuestra metodología son los resultados. En este caso es donde encontramos todas las respuestas que buscamos a las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, para finalizar con la teorización obtenida de todos estos momentos y el hallazgo de nuestra investigación. Conclusiones de la teoría fundamentada. En primer lugar, la teoría fundamentada
tiene la capacidad de formar otras nuevas teorías basadas en datos de la investigación. En segundo lugar, también forma teorías a base de datos empíricos. En tercer lugar, busca la relación, la interrelación con los grupos sociales. En cuarto lugar, la teoría fundamentada, los hallazgos los interrelaciona. En quinto lugar, la teoría fundamentada es base de la metodología de investigación cualitativa. Y en quinto lugar, la teoría fundamentada es fundamental para la ingeniería porque habla de su formación.